Luego de la muerte del dictador romano Julio César, la República Romana tuvo que enfrentar unos años muy complicados, marcados por la violencia. En poco tiempo estalló una nueva guerra civil que enfrentó a los líderes políticos más poderosos de la época. De este conflicto civil salió victorioso el hijo adoptivo de César, Octavio. Él, en el año 27 a.C., recibió el título de Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Pero Augusto no solo es recordado por ser el primero de los emperadores romanos, sino también por ser uno de los gobernantes más destacados del imperio. Bajo su liderazgo, los conflictos civiles finalizaron y Roma se convirtió en un fuerte estado centralizado. Así, inició un largo periodo de paz que se extendió por más de 200 años. Al llegar al poder, el emperador se propuso crear un nuevo orden político. Augusto sabía que la única forma de satisfacer a la aristocracia romana era volviendo a las formas republicanas de gobierno, así que decidió restaurarlas. Sin embargo, esta restauración fue solo en apariencia, pues realmente Roma no volverá a ser una auténtica república. Aunque el nuevo orden político parecía estar encabezado por el emperador y el senado, en el fondo la balanza de poder se inclinaba a favor del emperador. Él tenía el derecho de proponer leyes y vedar cualquier asunto de interés público. Además, el emperador se aseguraba de que en las elecciones de los funcionarios de gobierno, sus candidatos fueran los electos. Este hecho provocó que el interés de los romanos por participar en las elecciones disminuyera. Pero esto no afectó a la reputación del emperador. Todo lo contrario, en su época Augusto era muy popular, pues él fue capaz de devolverle la paz a los romanos, terminando con las guerras civiles que por tanto tiempo habían amenazado la estabilidad de Roma. También el emperador Augusto creó un nuevo sistema para gobernar las provincias romanas. Varias localidades ahora estaban bajo la supervisión del emperador, quien nombraba a representantes conocidos como legados para gobernarlas. Estos legados pertenecían a la clase senatorial y cumplían con sus funciones durante el tiempo que decidiera el emperador. Además, los romanos contaron con la cooperación de las autoridades locales, quienes, a cambio de su servicio, recibían la ciudadanía romana. Todo esto permitió que el emperador obtuviera mayor control sobre los gobiernos provinciales romanos y que estos se volvieran mucho más eficaces que durante la época de la República. Los grandes logros del emperador Augusto fueron posibles gracias a su brillante control sobre el poderoso ejército romano. El ejército era el encargado de mantener el orden y además desempeñaba un papel social muy importante, ya que se convirtió en una forma de ascenso social para los funcionarios y reclutas de diferentes provincias del imperio. Además, Augusto fue el responsable de establecer la Guardia Pretoriana, una serie de tropas conformadas por 9.000 hombres que tenían la importante tarea de proteger la persona del emperador. Con el paso del tiempo, esta guardia tendrá un papel muy importante en la historia de Roma, pues llegará a acumular tanto poder que será capaz de asignar y deponer emperadores. El emperador Augusto utilizó a su poderoso ejército para seguir expandiendo las fronteras del Imperio Romano. Él pacificó definitivamente a la península ibérica, conquistó los Alpes centrales y marítimos, y más tarde extendió el dominio de los romanos sobre los Balcanes hasta el río Danubio. Luego de esto, el emperador emprendió su mayor proyecto militar, la extensión del poder romano hacia las tierras de Germania. Los ejércitos romanos atravesaron el río Rin e intentaron someter a las tribus germánicas, pero muchas de estas tribus se resistieron. En esta época, los pueblos germánicos se habían familiarizado con las tácticas militares de los romanos. Por eso, en el año 9 después de Cristo, uno de los líderes de estas tribus, llamado Arminio, unió temporalmente a los germanos y consiguió derrotar a 3 legiones romanas
en la batalla del bosque de Teutoburgo. Después de esta derrota, los romanos decidieron asegurar las fronteras de su imperio a lo largo del río Rin y desistieron de conquistar el resto de Germania. Por otro lado, Augusto no solo se preocupó por crear un novedoso orden político, sino también por llevar a cabo importantes reformas sociales. Por ejemplo, buscó fortalecer las prácticas religiosas, pues él consideraba que éstas eran fundamentales para la construcción de un Estado fuerte. Por eso, ordenó la reconstrucción de los santuarios que yacían en ruinas y la construcción de nuevos templos en honor a los dioses romanos. Además, el emperador estaba convencido de que la moral romana había sido corrompida durante los últimos años de la República. Así que propuso una serie de leyes para intentar resolver esta situación, reduciendo los gastos destinados a las festividades y convirtiendo el adulterio en delito. Los tiempos de Augusto fueron testigos de una de las expresiones culturales más importantes de la antigua Roma, la Edad de Oro de la literatura latina. El poeta más distinguido de esta época fue Virgilio. Él, a través de sus obras, buscaba vincular las tradiciones de la antigua Grecia con Roma. Además, en ellas resaltaba la importancia de ser responsable, leal y piadoso, valores que formaban parte del ideal cívico romano. Otro destacado poeta del periodo de Augusto fue Horacio. Él era un escritor muy sofisticado y crítico con las actitudes viciosas de su época. En sus sátiras abordó temas como la inmoralidad sexual, la codicia y la insatisfacción en el área laboral. El último gran poeta de la Edad de Oro fue Ovidio. Él pertenecía a un grupo de jóvenes privilegiados que se divertían ridiculizando los antiguos valores romanos. En sus obras parecía aplaudir la relajada moral sexual de las clases altas romanas, justamente en una época en la que el emperador buscaba promover lo contrario. Sus numerosos trabajos tendrán un gran valor artístico, tanto así que lograrán inspirar a los más importantes artistas y escritores de Occidente. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la época de Augusto, para muchos el más grande emperador de Roma. Pero, ¿y tú? ¿Qué es lo que piensas acerca de este famoso emperador? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.